Hola a todos, bienvenidos a mi canal Hechos Criminales. Hoy les traigo un nuevo caso, pero antes de todo te pido que te suscribas y me des un like. Ahora sí, comencemos. El caso de hoy, Pedro Rodríguez Filho. Pedro Filho nació en Brasil en el año 1954, en una granja ubicada en el municipio brasileño de Santa Rita de Sapucaí, al sur de Minas Gerais, hijo de Manuela Filho y Pedro Rodríguez. Su padre era un hombre estricto y violento que no medía las consecuencias de sus actos. Pedro Filho sufrió la violencia desde que estaba en el vientre de su madre, ya que una de esas golpizas que recibió su madre sufrió una leve deformación en su cráneo a causa de una patada que su padre le dio en el vientre a su madre. Esto le ocasionó trastornos cerebrales en aquellas áreas asociadas a la empatía y a la reacción a estímulos del entorno. La pareja procreó 2 hijos, a Pedro y a su hermana. Tuvieron una vida difícil, ya que su infancia fue marcada por las agresiones e insultos de su padre. Fue pasando el tiempo y Pedro iba teniendo una transformación muy significativa. Comenzó a tener predisposición a la violencia, comenzó a asociar la diversión con saña y agresión. Cuando aún era un niño, comenzó a trabajar en un matadero de aves de corral, lo que desarrolló en él una satisfacción inmensa por asesinar. Pero a la edad de 13 años fue cuando Pedro sintió por primera vez el impulso de matar a una persona. Esto ocurrió luego de una pelea con su primo, que inmediatamente se salió de control, al que comenzó a golpear brutalmente y sintió en él una furia que no podía contener. No pudo parar ante tal situación. Mientras más lo lastimaba, más placer sentía. Finalmente lo tomó por las piernas, lo arrastró y trató de arrojarlo a una presa de caña de azúcar. Cuando tenía 14 años, comenzaría su carrera delictiva, ya que encontró el escenario perfecto para desahogar toda esa ira y frustración que sentía dentro. Esto ocurrió luego de que el vicepresidente de Alfena en Brasil inculpara a su padre de robar los desayunos escolares de la escuela, porque éste trabajaba de guardia de seguridad junto con otra persona. Pedro sabía que si despedían a su padre, significaba que quedarían sin recursos económicos, lo que provocaría más violencia en su hogar, pues tomó la decisión de acabar con la vida del vicepresidente. A los pocos días despidieron a su padre. Entonces consiguió una escopeta, acudió al ayuntamiento donde se encontraba en ese entonces el vicepresidente y accionó en su contra, dándole un tiro de gracia. Después de eso salió corriendo para evitar ser visto. Nadie pudo presenciar el hecho. Llamaron a la policía, pero Pedro ya había huido. Días después se enteró de que el que robaba los desayunos era el otro guardia de seguridad que trabajaba con su padre. Así que quiso tomar venganza, porque pensó que habían acusado injustamente a su padre. Entonces se dirigió a la escuela, miró fijamente al guardia y le disparó sin piedad. Algunas personas pudieron presenciar el hecho, por lo que después Pedro huyó a las zonas de Mogi Cruces de Sao Paulo para evitar ser perseguido por la policía. Una vez allí fue donde conoció a algunos narcotraficantes e ingresó al mundo de la droga. Comenzó a vivir de aquello y de algunos robos. Estando allí, conoció a una mujer llamada María. Era la viuda de un líder de una organización. Ella se convirtió en su pareja y al ser la viuda, Pedro tuvo que asumir las funciones de su difunto esposo. En esta etapa de su vida parecía que todo había cambiado. Tenía una relación estable con María, ambos se amaban y Pedro seguía eliminando personas. Pero todo cambió un día en que su reputación de matar a sus rivales y por tener una disputa con otro líder provocó
que le revelaran a la policía la ubicación de la casa de María y como venganza la asesinaron cruelmente, pudiendo Pedro escapar, aunque no volvió más a la casa. En aquel momento se sintió vacío porque ella era todo lo que él tenía, pero aún así siguió adelante con su vida y logró reclutar a un grupo de personas para así montar su propio negocio de drogas. Después de un tiempo comenzó a preguntar por qué la policía había acabado con María. Entonces comenzó a obsesionarse con la venganza y pronto inició una búsqueda de los responsables y torturando y asesinando a cuantas personas creía necesario para obtener información. Hasta que la esperada respuesta se la dio la ex esposa de un líder de una organización. Ahí le mencionó que su ex esposo era el responsable de que los policías la hubieran eliminado. Entonces decidió esperar para tomar venganza. Los días pasaron hasta que llegó la noche de bodas de aquel líder de la organización. El evento se tornaba con tranquilidad. La música y el baile estaban en su auge. Personas conversaban desde sus asientos, bebiendo un buen vino, hasta que en un momento inesperado apareció Pedro, junto con 4 personas más, todos ellos armados, y comenzaron a disparar por doquier. Todos comenzaron a correr y a gritar. El intercambio de balas se hizo presente y Pedro huyó con sus cómplices de inmediato. En ese fatídico día, 7 personas perdieron la vida, además de reportarse 16 heridos de gravedad. Un día, Pedro se entera que su padre había asesinado a su madre de 21 puñaladas. Después de eso, lo buscó y una vez que lo encontró, le propinó 22 machetazos. Era tanto el odio que, no satisfecho con eso, agarró el machete y le sacó el corazón. Se lo llevó a la boca, lo puso entre sus dientes, le dio un mordisco para luego escupirlo de forma despectiva, en señal de considerarlo una basura. Escapó de aquel lugar, pero la noticia del terrorífico hallazgo llamó tanto la atención que puso a la policía de Brasil a buscar al responsable de tal hecho. El primer sospechoso de la lista era Pedro Rodríguez Filo, su hijo, quien sorprendentemente tenía 19 años de edad. A tan corta edad ya había terminado con la vida de muchas personas. La búsqueda se tornó intensa, de tal forma que el día 24 de mayo de 1973 es atrapado y llevado a la prisión de Araraquara, en Sao Paulo. Fue llevado junto a otro criminal. Cuando abrieron la camioneta y les pidieron que se bajaran, solo bajó Pedro, pues el otro criminal estaba sin vida. Al preguntarle qué había hecho, mencionó que a aquel sujeto le gustaba abusar de las mujeres y que por eso lo aniquiló. Jamás se dieron cuenta de lo que sucedió. Días antes de ser detenido, se enteró de que su hermana fue privada de la vida. Parecía que el destino estaba en su contra. Su condena, al ser encontrado culpable de múltiples asesinatos, fue de 126 años de prisión inicialmente. Luego de juntar todos sus crímenes, alcanzó una condena de 400 años. Sin embargo, de acuerdo a la ley brasileña, en ese entonces la pena máxima de prisión eran 30 años. Una vez en la prisión de Taubaté, siguió asesinando en peleas con reclusos y guardias, llegando a privar de la vida a 47 personas más. Los guardias que lo custodiaron dijeron que Pedro siempre se estaba ejercitando y que había adquirido una tremenda fuerza. Incluso comentaron que en una ocasión lo rodearon entre 5 reos e intentaron acabar con él, y para su gran sorpresa, él terminó con 3 e hirió de gravedad
a los otros dos. No había nadie que le pudiera ganar en una pelea cuerpo a cuerpo. Era una verdadera máquina de matar, repleto de tatuajes y una constante predisposición a la violencia y al asesinato. Según sus propias confesiones, le ha quitado la vida a alguien por roncar demasiado o por tener el rostro antipático. Y eso fue lo que Pedro hizo con 2 reclusos. Pedro se convirtió en una amenaza para los otros reos. Se trató de mantenerlo aislado, pero no podían alejarlo mucho tiempo de los demás. La población carcelaria comenzó a llamarlo Pedriño, el matador. Se tatuó en el cuerpo la frase de «mato por placer». El destino quiso que el asesino de su hermana fuera a dar a la misma cárcel donde se encontraba. Ambos se hicieron amigos, pero un día se enteró de que él había confesado a otro recluso ser el responsable del asesinato de su hermana. Cuando Pedro se enteró, no dudó en matarlo, lo decapitó. En el año 2003, pese a tener 126 años de condena, se pensó en liberar a Pedro por una ley que se prohibía a cualquier persona estar en prisión más de 30 años. Pero debido a que el caso de Pedro Rodríguez Filo era especial, se le extendió una condena hasta el 2007. Una vez llegado ese año, surgió otra vez la controversia ocasionada por la ley, por lo que esta vez fue liberado el día 24 de abril del 2007. Una vez que obtuvo su libertad, comenzó a trabajar como vigilante y ganó gran notoriedad por hacer una promesa de acabar con el maníaco del parque, un asesino en serie que había acabado con las vidas de varias personas en Sao Paulo. A las 11 de la mañana del día 14 de septiembre del 2011 fue recapturado en la casa que tenía dentro de la ciudad del balneario Camboriú por agentes de la División de Policías de Civil de Investigaciones Criminológicas, por portación ilegal de arma y por participar en motines. Luego de 7 años fue liberado en 2018. En ese entonces, él tenía un canal en YouTube, donde ha explicado sus antecedentes delictivos y muchas personas lo llegaron a considerar un justiciero porque asesinaba a criminales e incluso fue la inspiración para un programa de televisión muy conocido llamado Dexter. Los exámenes psiquiátricos y psicológicos mencionaron que tiene todas las características de un psicópata, desde una infancia traumática, rodeada de violencia, con tendencia al maltrato animal. El 5 de marzo del 2023, a la edad de 68 años, Pedro Rodríguez Filo fue asesinado en Mogi das Cruzes, región metropolitana de Sao Paulo, frente a su casa, cerca de las 10 de la mañana. Según las investigaciones preliminares, 2 hombres encapuchados salieron de un automóvil y le dispararon a Pedro 6 veces. No se tiene pista de los sicarios. Bueno, hasta acá el caso de hoy. Espero que te haya gustado y que me dejes tu like y tus comentarios. No te olvides suscribirte. Saludos.